Página 12. Continuación del capítulo 1 del tomo primero. ¿Cómo se resucita el pasado? Historia esencial de México por Armando Ayala Anguiano, 2003. Si un lingüista de otro planeta estudiara hoy día a los habitantes de la Tierra, encontraría, al ocuparse de los hispanoparlantes, que el idioma español de la península tiene como base el latín y está muy influido en su primera época por el árabe y en épocas recientes por el francés y el inglés. De esto podría deducir que los españoles han tenido relaciones muy estrechas con pueblos que hablan tales idiomas. En el español de América encontraría asimismo gran cantidad de palabras de origen indígena, reveladoras de los contactos que han tenido los hispanoamericanos con pueblos aborígenes. Parecidas influencias se encuentran entre los diversos idiomas indígenas de América y los datos que se obtienen de la comparación de las lenguas sirven para establecer los grados de relación que hubo entre una cultura y otra. Cada cultura tiene maneras peculiares de hacer sus cosas. Por ejemplo, la cerámica de un lugar suele ser diferente de la que se produce en otro. Si un arqueólogo del futuro encontrara cerámica del primer sitio en una excavación realizada en el segundo, podría deducir que hubo intercambio entre ambas comarcas. Apenas se puede exagerar la importancia que tiene la alfarería para el estudio arqueológico de las sociedades prehistóricas. Las ollas, cántaros, cazuelas y otros trastos se rompen fácilmente. Sus tiestos o tepalcates no sirven para nada. Son prácticamente indestructibles y se les deja regados como basura, por lo que frecuentemente aparecen en las excavaciones arqueológicas. Su análisis puede revelar el tipo de barro usado, las técnicas avanzadas o primitivas de cocción, si el artesano hacía las piezas a mano, como en América, o empleaba el torno del alfarero como ocurría en el Viejo Mundo. En todos los tiempos ha habido malos artesanos que elaboran productos toscos o feos. Pero si una pieza está bellamente pulimentada o decorada con exquisitez, se puede colegir que la sociedad que la produjo ya estaba bastante avanzada. Sobre todo, como los nómadas no pueden andar cargando con cazuelas y tinajas, ni es concebible que hayan sido capaces de elaborarlas. La presencia de cerámica demuestra que el pueblo fabricante se regía por un sistema de vida sedentario. Página 14. En América. Así se ha determinado que durante las glaciaciones el Homo sapiens se diseminó por Europa, Asia, África e inclusive Oceanía. Y solo hace unos 35.000 años comenzó a instalarse en el continente americano. De sus antecesores en la escala evolutiva no se han hallado rastros en América, por lo que se supone que permanecieron recluidos en los otros continentes. Durante el último periodo interglacial, el nivel del mar bajó 60 metros y como consecuencia afloró un corredor terrestre que unía Siberia con Alaska por el estrecho de Bering. El hielo cubría las tierras elevadas de Alaska, pero los terrenos bajos estaban relativamente despejados y en ellos vivían hombres y animales que se desplazaban en bandas de un continente a otro y viceversa.
Sus movimientos quedaban circunscritos a este corto territorio, pues al sur de Alaska los hielos cubrían nuevamente la Tierra. Hace decenas de miles de años se produjo un derretimiento y quedó abierto un corredor que seguía las faldas de las montañas rocosas. Por allí penetraron las manadas de animales y el hombre, que vivía de cazarlos y de recolectar plantas silvestres, se vio impulsado a emigrar tras su comida. En cierto momento, el agua volvió a cubrir el corredor de Bering y la comunicación se interrumpió, pero el hombre siguió avanzando hacia el sur. Hace tal vez 20.000 años ya había llegado a territorio de México y hace unos 10.000 años alcanzó el extremo meridional de América del Sur. El trayecto es largo, pero si se toma en cuenta que se realizó en decenas de siglos, no resulta particularmente fatigoso. Los descendientes de los hombres que llegaron a América desde Siberia muestran a menudo rasgos mongoles, aunque su tez sea cobriza y no amarilla. Pero entre estos individuos existen también grandes diferencias físicas. El indio norteamericano es muy distinto al indígena del altiplano de México, y a su vez, ambos son distintos de, digamos, los motilones o colombianos. Los motilones colombianos. También hay indios de rasgos mongoles, de rasgos negroides y de rostros que sugieren ascendencia árabe o europea meridional. Hay indios gigantes, como los patagones, e indios pigmeos, como los de algunas tribus de Venezuela y Brasil. Parece improbable que todas estas diferencias se hayan producido en el tiempo relativamente corto que ha transcurrido desde que el hombre empezó a cruzar el estrecho de Bering. La diferencia se explica en principio por el hecho de que en aquella remota época el Asia Oriental estuvo habitada, además de los mongoles lampiños de pómulos salientes, por individuos negroides de piel oscura y por gente de piel blanca y velluda. Las bandas de inmigrantes deben haber estado formadas por individuos de todos estos tipos. Además, la inmigración procedente de Siberia tal vez no fue la única. Algunos documentos sugieren que los navegantes chinos llegaron a la costa guerrerense 10 siglos antes que Colón, y en Ecuador fue descubierta una cerámica igual a la que se producía en Japón en un pasado remoto. Los lingüistas han encontrado semejanzas notables entre algunas palabras de dialectos sudamericanos y otras que pertenecen a ciertas lenguas de Oceanía. Y ahora se tienen pruebas arqueológicas de que antes de que llegaran los españoles, los vikingos formaban pequeñas colonias en el noreste de los actuales Estados Unidos. Tales contactos marítimos también podrían explicar la aparición de innumerables figurillas de barro y esculturas de individuos con rasgos chinescos, semíticos, negroides y caucásicos encontradas en excavaciones arqueológicas de México y otros países americanos. En general, se puede decir que, si bien la rama mongol fue la más extendida y vigorosa, la llamada raza indígena es producto de la mezcla de individuos de orígenes muy diversos. El hecho de que los indígenas de América hablen cientos de idiomas distintos, aunque provenientes de unas cuantas familias lingüísticas, se explica tal vez por el aislamiento en que quedaban los grupos inmigrantes
factor que los impulsaba a desarrollar formas de expresión propias. En el caso del México central, donde existe una infinidad de valles y cuencas rodeados por montañas, el aislamiento se acentuaba y con ello se reforzaba el estímulo para la transformación de las lenguas. Este trabajo constituye una interpretación periodística de los estudios publicados por un sinfín de arqueólogos, antropólogos e historiadores antiguos y modernos, mucho menos riguroso que el método científico. El periodístico deja amplio margen para especular en torno a cuestiones sobre las que los especialistas pueden diferir. El periodista solo debe aprovechar las últimas investigaciones sobre un tema, viajar cuando sea posible a los lugares que se describen y hacer la aclaración de que lo asentado por él está sujeto a ser modificado por los descubrimientos que hagan en el futuro los expertos en la materia. Como ventaja principal, el método periodístico tiene la de permitir el empleo de recursos literarios que suelen hacer la lectura menos tediosa que los textos usualmente áridos de los académicos. Fin del capítulo 1. El pasado más remoto. Página 17.